Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Vamos en este video a revisar un ejercicio sobre dinámica, el cálculo de la aceleración de un bloque que desciende por un plano inclinado. Bien, vamos en esta parte a redactar el enunciado que menciona lo siguiente. Dice, ¿cuál es la aceleración en la figura cuando el bloque de 10 kilogramos desciende por el plano en presencia de fricción? Y suponga que nu sub k es igual a 0,2. Nos dan el coeficiente de rozamiento, nos dan aquí este plano, ¿no? Este plano inclinado, donde hay dos bloques. Bien, vamos acá a sacar los datos de este problema. Bueno, dado que hay dos bloques, vamos aquí a llamar a este bloque de 10 kilogramos el bloque 1, y sería entonces que la masa 1 es de 10 kilogramos y la masa 2 es de 2 kilogramos. Además, conocemos en esta parte el coeficiente de rozamiento, que es 0,2 de la superficie de este plano inclinado, y además conocemos la gravedad, ¿no? De 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos piden en esta parte encontrar la aceleración con la que desciende este bloque por este plano inclinado. Bien, vamos ahora a sacar o a trazar los diagramas de cuerpo libre. Claro, si en este caso hay dos masas, es necesario trazar dos diagramas de cuerpo libre. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. Trazamos aquí un eje de coordenadas. Recuerden que la idea aquí en este DCL es aquí graficar todas las fuerzas que actúan en este caso sobre este bloque 1 de 10 kilogramos. Antes de hacerlo vamos aquí en este caso a ver en el gráfico qué fuerzas actúan sobre este bloque y algunos detalles. Por ejemplo, nos mencionan que este bloque desciende, ¿verdad? Además, cuando se trata de un plano inclinado, vemos que en este caso de esta forma está el peso del cuerpo, que está de esta forma, y ese peso al ser un plano inclinado va a tener componentes en el eje Y, el peso de Y en el eje X. Esto nos hace ver entonces, miren, que este plano inclinado, la dirección de este plano inclinado va a corresponder al eje X de nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? La dirección del plano inclinado, que está de esta forma, esto iría trazado en el eje X. Bien, además acá conocemos justamente que este ángulo de 32 grados va a ser justamente el ángulo que tenemos en la parte de acá. Y claro, al tener acá una cuerda, ¿sí? En este caso hay una tensión. Y claro, también en este caso hay una fricción, ¿no? Una fuerza de rozamiento. Bien, vamos acá entonces a trazar también en esta parte la normal, ¿sí? Que es la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el objeto, ¿sí? Y es siempre perpendicular. Por esa razón está de esta manera la fuerza normal. Bien, vamos ahora a trazar estas fuerzas que hemos aquí colocado en este gráfico en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, tenemos en esta parte el peso del eje Y, que sería de esta forma así. El peso de X sería acá. Recuerden que este plano inclinado se traza en el eje X. Tenemos también acá la fuerza normal, que iría hacia arriba, y acá tenemos entonces la tensión, ¿sí? Además, en este caso, como hay rozamiento, aquí la fuerza de rozamiento iría hacia la derecha, ya que recuerden que nos mencionan que este bloque desciende, ¿sí? Recordemos que la fuerza de rozamiento siempre va en sentido opuesto al movimiento, y nos mencionan que este bloque 1 justamente va a descender, es decir, que la aceleración estaría hacia la izquierda, de esta manera. Esto en cuanto al bloque 1. Vamos ahora con el DSL del bloque 2, que es el de 2 kilogramos. Trazamos el eje de coordenadas, y en este caso tenemos que únicamente en este bloque de 2 kilogramos tenemos hacia abajo el peso, de esta forma, el peso del bloque 2, y hacia arriba sería la tensión, ¿sí? Y obviamente este bloque 2, vemos que el sistema iría de esta forma así, ¿verdad? Por lo tanto, el bloque 2 vemos que está justamente subiendo, ¿sí? Sería la dirección de la aceleración. Bien, vamos ahora a realizar la sumatoria de fuerzas. Bueno, notemos que en este ejercicio, en este problema, tenemos aquí dos incógnitas. Tanto la tensión, que recuerden es la misma tensión, ya que es la misma cuerda que une dos masas, y también tenemos como incógnita la aceleración, que también es la misma, ya que al estar conectados con la misma cuerda van a ir a la misma velocidad, es decir, que van a tener la misma aceleración, ¿sí? Entonces tenemos acá dos incógnitas. Aquí la forma de resolverlo es aquí planteando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y claro, la primera ecuación justamente se va a obtener de la sumatoria del bloque 1. Vamos entonces a realizar la sumatoria de fuerzas en el bloque 1.
Vamos a empezar en este bloque 1 en el eje X, que recuerden acá corresponde al plano inclinado. Y en este caso la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración, ya que este bloque recuerden que en el eje X o en el plano inclinado pues se mueve, ¿no? Está descendiendo, por lo tanto es igual a masa por aceleración. En el caso que esté suspendido o con movimiento constante sería entonces igual a 0. En el eje X tenemos acá que la fuerza que va hacia el movimiento es el peso en X y se lo pone en la tensión y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto tenemos acá peso en X que va hacia el movimiento positiva y se opone la tensión y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto esas fuerzas son negativas, menos tensión y menos fuerza de rozamiento. Eso es igual a masa por aceleración. Recuerden que en esta parte se toma en cuenta pues la masa del bloque 1, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos pues en esta parte la sumatoria ahora en el eje Y, que es igual a 0, ya que recuerden que este bloque de 10 kilogramos, el bloque 1, únicamente tiene movimiento en el eje, en el plano inclinado o en el eje X, ya que en el eje Y pues no hay movimiento. Por esa razón es igual a 0. Y en el eje Y tenemos únicamente que la normal y menos el peso de Y, la componente del peso de Y, y eso pues es igual a 0. Bien, la idea, como dijimos, es de esta parte de este bloque 1 hallar una ecuación en donde tengamos como incógnitas la tensión y la aceleración. Entonces la forma de trazar o de plantear esa ecuación es en esta parte acá, en esta ecuación de acá, reemplazar todo lo que sea posible y hacer los cálculos que se puedan en esta ecuación de acá. Por ejemplo, tenemos acá que el peso X, la componente del peso en X, miren, podemos hallarla justamente con peso X igual a masa por gravedad y por el seno del ángulo, que en este caso es de 32 grados, ¿sí? Vemos que esto es posible calcularlo, puesto que la masa del bloque 1 la tenemos, son 10 kilogramos, la gravedad es una constante y el ángulo también lo conocemos. Siguiente paso, reemplazamos todo eso, miren, masa de 10, gravedad 9,8 y el ángulo 32, el seno de 32 grados. Hacemos esta operación y nos queda un valor de 51,93 newtons. Bien, tenemos entonces ya el peso en el eje X, ¿no? Que podemos reemplazarlo en esta parte. Bueno, la tensión obviamente no la podemos obtener. ¿Pero qué es la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento recordemos que es igual a nu por la normal. Nu es dato, 0,2. Y la normal podemos obtenerla de la sumatoria en el eje Y, ¿sí? Despejando aquí la fuerza normal. En este caso nos queda que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Despejando aquí. Y claro, el peso en X, recuerden, se calculaba con el seno del ángulo. Por lo tanto, el peso en Y va a ser masa por gravedad por el coseno del ángulo de 32 grados. Hacemos el reemplazo de la masa, gravedad y el ángulo en esta parte. Hacemos el cálculo y nos queda 83,11 newtons, que es el valor de la fuerza pues normal, que ya justamente la tenemos en esta parte. Bien, ahora vamos a reemplazar justamente acá el coeficiente de rozamiento y la fuerza normal, que ya la tenemos acá. Sería entonces, miren, que la fuerza de rozamiento es igual a 0,2, que es nu, y 83,11, que es la fuerza normal. Hacemos el cálculo y nos queda un valor de 16,62 newtons, que corresponde a la fuerza de rozamiento, ¿no? Que pues ejerce este plano sobre el bloque de 10 kilogramos. Muy bien, entonces recuerden que aquí la idea pues era reemplazar justamente en esta ecuación de aquí todo lo que se conozca, todo lo que sea posible calcular. Ya tenemos el peso de X y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y obviamente pues esta masa del bloque 1 es dato, vale 10 kilogramos. Por lo tanto, en el siguiente paso vamos justamente en esta ecuación a reemplazar todo lo que conocemos. Peso en X, que recuerden es 51,93, menos la tensión, que obviamente pues no se conoce, menos fuerza de rozamiento, que es 16,62, y eso es igual, y aquí la masa pues es de 10, sería pues 10A. Bueno, en esta parte pues para poder plantear la ecuación hemos omitido las unidades para efectos pues de cálculo. Bien, entonces esta sería pues nuestra primera ecuación. Claro, en esta parte vamos a colocar aquí justamente la ecuación 1. Por aquí vemos que nos queda una operación pendiente. Este 51,93 vamos a restar menos 16,62, ¿sí? Vamos a colocar aquí primero la tensión, entonces menos tensión. Y luego colocamos el resultado de restar 51,93 y menos 16,62. Nos queda un valor de 35,31 positivo. Y eso es igual a 10A.
¿Sí? Con eso pues tenemos ya nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones, que tiene como incógnitas la tensión y la aceleración. Bueno, vamos ahora entonces con la sumatoria ahora en el bloque 2. ¿Sí? Y en el bloque 2 vemos que únicamente hay fuerzas en el eje Y. ¿Sí? En el eje X pues no hay ninguna fuerza que actúe, por lo tanto vamos a realizar la sumatoria en el eje Y. Y dado que en el eje Y este bloque 2 está pues subiendo, el movimiento está acelerando, sería entonces que la sumatoria en el eje Y es igual a masa por aceleración. Tomando en cuenta que esta masa que está acá es la masa del bloque 2, que es de 2 kilogramos. Bien, en el eje Y notamos que en este bloque 2 tenemos la tensión y el peso del bloque 2. ¿Sí? Claro, al bloque 2 vemos que va para arriba, por lo tanto la tensión va a estar entonces positiva, sería entonces tensión menos peso del bloque 2, y eso es igual a masa por aceleración. Y aquí realizamos el mismo procedimiento, es decir, reemplazar o calcular lo que sea posible en esta ecuación. El peso del bloque 2 podemos hallarlo, recuerden, el peso 2 corresponde a masa del bloque 2 y por la gravedad. Masa del bloque 2 que son pues 2 kilogramos y gravedad que es constante. Reemplazamos entonces, hacemos el cálculo y nos queda el peso 2 de 19,6. Bien, y claro, pues la masa del bloque 2 también la conocemos, es de 2 kilogramos. Por lo tanto acá vamos a reemplazar. Nos queda entonces tensión menos peso. Recuerden, el peso es 19,6 y eso es igual a masa por aceleración. Masa que vale pues 2, quedaría entonces 2A. Y tenemos en esta parte pues la ecuación número 2, que sería tensión menos 19,6 y eso es igual a 2A. Bien, entonces en esta parte tenemos ya el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Aquí nos quedaría únicamente pues resolver este sistema. Y en este caso vemos que ya se encuentra pues listo para aplicar aquí el método de reducción, ya que menos t y más t podemos en esta parte pues cancelar. En el caso pues de esas cantidades pues se operan, ¿no? 35,31 y menos 19,6 nos queda pues un valor de 15,71, y en esta parte 10A y 2A pues se suma y nos queda pues 12A. Notemos que aquí ya nos quedó simplemente pues una ecuación en función de A, y vamos entonces a despejar justamente y encontrar el valor de la aceleración. Este 12 que multiplica a la aceleración va a pasar a dividir al 15,71. Nos queda que la aceleración es igual a 15,71 y sobre 12. Hacemos esta división y nos queda un valor de 1,31 y metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos ya entonces con esto el valor de la aceleración con la que desciende este bloque en presencia pues de fricción. Bueno, tenemos en esta parte una pregunta adicional, que sería entonces, miren, ¿cuál es el valor de la tensión en la cuerda? ¿Sí? Bueno, en este caso, como ya tenemos la aceleración, bastaría con reemplazar esa aceleración en cualquiera de estas dos ecuaciones, de preferencia pues en la que esté más fácil hacerlo. Bueno, en este caso vemos que sería en la ecuación 2. Entonces vamos aquí a reemplazar la aceleración en la ecuación 2. Y la idea es copiar esta ecuación, pero en vez de esta A, copiar a lo que equivale, que es 1,31. Eso hacemos en esta parte. Miren. En vez de la aceleración colocamos a lo que equivale, que es 1,31. Hacemos acá la multiplicación de 2 por 1,31 y nos queda 2,62. Luego este menos 19,6 lo pasamos al segundo miembro con signo positivo. Sería 2,62 y más 19,6, y finalmente pues sumamos esto. Nos queda un valor de 22,22 que corresponde al valor de la tensión en la cuerda, que recuerden es pues la misma tensión. Bien, y así hemos resuelto este ejercicio sobre dinámica, en donde hemos calculado la aceleración con la que desciende pues este bloque en presencia de fricción y también la tensión que soporta la cuerda.